Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Queridos amigos de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT, les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma y nuevamente les doy la bienvenida a este programa semanal con las noticias más relevantes relacionadas con la vida del Papa y de la Iglesia. Vamos a lo que ha pasado a lo largo de la última semana. Lo más importante de la semana. El Papa Francisco ha ido retomando poco a poco, después del mes de descanso, es decir, del mes de julio, su agenda habitual. Ha tenido la primera audiencia general y en esta audiencia general ha continuado el ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la acción en la Iglesia. En este caso ha sucedido un espectáculo un poco lamentable. Y lo que ha sucedido es que un grupo de animalistas del grupo PETA se ha brincado las vallas de seguridad, han corrido por el pasillo central del aula Pablo VI con la intención de aproximarse al Papa, llevando en las playeras y también unos carteles, unos letreros donde se manifestaban contra las corridas de toros, pidiendo naturalmente, porque esa era la intención, pidiendo al Papa que se pronunciara y declarase pecado las corridas de toro. Más allá del hecho puntual de si es un pecado o no es un pecado, consideramos que no se trata de algo prudente y procedente en un país tan pequeño que ni siquiera tiene plazas de toros. Por otra parte, el Papa inició la semana en la Basílica Mariana de Santa María la Mayor, la única basílica pontificia construida por los papas, la primera iglesia mariana en todo el mundo y que es una de las 4 basílicas mayores en Roma. Y la razón por la que comenzó la semana y el Papa Francisco es porque el 5 de agosto fue el día festivo de esa basílica pontificia. En efecto, todos los años en torno al 5 de agosto se celebra a Nuestra Señora de las Nieves, y es que originalmente esta basílica pontificia, como he dicho, una de las 4 mayores de la ciudad de Roma, está asociada a un milagro, el milagro de la nevada. Y es que tanto el Papa Liberio como el senador que promovieron la construcción de esta basílica encontraron en el signo de la nevada el milagro que ellos esperaban para construir ahí esa iglesia que hoy se eleva sobre la cima del monte Esquilino. El Papa Francisco fue por primera vez a unas segundas vísperas en concreto, ahí en la Basílica Pontificia de Santa María la Mayor, y dio una homilía preciosa precisamente sobre el significado del milagro. Por otra parte, los nombramientos que el Papa Francisco ha continuado haciendo marcan una pauta muy especial en el ámbito de los nombramientos eclesiales. Si bien es cierto que el Código de Derecho Canónico prescribe que todos los obispos deben presentar su renuncia cuando llegan a la edad de 75 años, la realidad es que hoy en día en la Santa Sede y en la Iglesia Universal se suele decir que los 80 son los nuevos 75, porque usualmente el Papa está alargando hasta los 80 años el periodo en general de gobierno de los obispos en sus diócesis. Una de estas diócesis con un prolongamiento de 5 años en el ejercicio del gobierno pastoral sucedía en la arquidiócesis de Boston, una de las más importantes en los Estados Unidos, donde gobernaba, diocesanamente hablando, el cardenal Sean O'Malley. Este cardenal llegó ahí en el año 2003, si no recuerdo mal, en el contexto de los casos de abusos destapados precisamente a nivel mundial, pero de forma especial en la iglesia estadounidense, nada más ni nada menos que precisamente ahí en esa arquidiócesis. El cardenal Sean O'Malley no solamente ha logrado dar un vuelco en la tratativa de los casos de abusos, del tema de los abusos, del crimen de los abusos, sino que además de su puesto como pastor, como obispo de la arquidiócesis de Boston, fue nombrado por el Papa presidente de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Aunque ahora el cardenal, ya con 80 años, le ha sido aceptado su renuncia, no ha sido aceptada todavía al menos
la presidencia de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, que es este organismo de la Santa Sede que se ocupa precisamente de orientar, dar pautas y llevar adelante iniciativas sobre el tema de la tutela de menores en el campo de la lucha contra los abusos. Y no obstante que tiene 80 años y que ha tenido que renunciar al gobierno pastoral de la diócesis de Boston, en cuyo gobierno le sustituirá el cardenal Sean O'Malley, el obispo Richard Henning de la diócesis de Providence en Rhode Island. El cardenal Sean O'Malley continuará en la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores, donde también ha hecho un buen trabajo, y mantenerla ahí un periodo más, no obstante que ha llegado a los 80 años, que el Papa le mantenga ahí es una buena señal, un aplauso, una palmadita del trabajo tan bueno que ha realizado. Por otra parte, momentos antes de la audiencia general de la semana pasada, de que sucediese también esto del episodio de los animalistas que se pronunciaron, se manifestaron dentro del aula Pablo VI, una vez que la catequesis había iniciado, antes de iniciar la audiencia general del Papa, el Papa recibió en audiencia especial a un grupo de musulmanes afganos que viven en Italia, una minoría religiosa, concretamente de un país en particular, como el que acabo de mencionar, y el Papa les ha dado un discurso francamente muy amplio para la cantidad de personas que estaban presentes en esa audiencia particular. Pero una cosa que quiero destacar es el hecho de un punto que el Papa subrayó en su discurso, y es el de no tomar el nombre de Dios para cometer crímenes. Se entiende en el ámbito musulmán del Islam a qué tipo de crímenes se refiere, contra otros que no creen lo mismo que creen los musulmanes. Y para terminar, porque esta semana, si bien es cierto que el Papa Francisco ha retomado su agenda pública, también es verdad que ha ido poco a poco en retomar las citas semanales, muchas de ellas más que eventos públicos grandes o incluso moderados, pero de una magnitud con muchas personas, han sido muchos encuentros pequeños. Destaco uno de ellos, y es la audiencia de despedida que le dio al embajador de Israel ante la Santa Sede. En efecto, este embajador se retira de la representación diplomática del Estado de Israel ante la Santa Sede y le sustituye un nuevo embajador que ya ha sido nombrado por el gobierno de Israel y que estará próximo a llegar a la ciudad de Roma para tomar la jefatura de esta embajada. Y finalmente, el Papa Francisco se prepara porque en aproximadamente 2 semanas, poquito más de 2 semanas, iniciará el viaje más largo de todo su pontificado. Y me refiero al viaje que realizará a Indonesia, Timor y Papúa Nueva Guinea en los primeros días del mes de septiembre. Sin embargo, es noticia actualmente porque actualmente en Timor es polémica el elevado costo que está suponiendo todo lo que se necesita para resguardar en la seguridad al Papa. Hay que decir una cosa muy claramente: el Papa no cobra por visitar los países. Sin embargo, es verdad que su visita a un país genera gastos, porque muchas personas se concentran en torno a determinados lugares porque quieren ver al Papa, o porque las misas en determinados lugares, como un estadio que hay que rentar o un campo que hay que habilitar, supone, entre otras cosas, por ejemplo, poner un altar suficientemente alto y digno para que desde ahí pueda ser visto por todos los participantes. Se espera, de hecho, que en una de las misas en Timor del Este se congreguen hasta 700,000 habitantes en un país que es realmente muy pequeño. La polémica aquí es el hecho de que el altar ha tenido el costo de $1 millón, y esto resulta escandaloso en un país donde la pobreza es muy grande. Naturalmente que no es el Papa el que está gastando eso. Muchas veces en torno a la organización hay más personas involucradas, y como en este caso, que es el gobierno que lo gestiona, muchas veces los contratos no siempre siguen los cauces habituales. Sin embargo, los escándalos y las controversias en torno a la gestión del dinero, cuando se asocia además a la figura de la Iglesia o del Papa, naturalmente atraen los titulares. Por otra parte, y con eso terminamos, en Indonesia
El gobierno ha logrado desarticular a unas células terroristas que estaban por cometer algunos atentados en algunas iglesias en Java, en una isla del país, lo cual ha preocupado a las autoridades, visto que también visitará el Papa ese país próximamente. Estas son las noticias que les traemos esta semana desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mujica, les saludo muy cordialmente desde acá. Es una alegría poder transmitir estas informaciones así tan puntualmente y tan resumidamente aquí en Guadalupe Radio, la radio que también se ve en colaboración con la agencia de noticias CENIT. Hasta la próxima semana. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.